que gracias a María Santísima podemos celebrar esta Sagrada Eucaristía. Podemos participar del misterio del amor de Cristo, de su sacrificio, porque gracias al fiat de María, Jesucristo vino a nosotros, se encarnó por obra del Espíritu Santo en su seno, lo alumbró a la divina palabra, la palabra que se hace carne y vino a habitar en medio de nosotros. Por eso la Sagrada Eucaristía tiene una dimensión mariana que es esencial. María, diríamos, es transversal en la comprensión del misterio eucarístico. Pero hoy, al concluir el mes de mayo, se nos invita a pedir al Espíritu Santo, y es muy bueno que se celebre esta fiesta después del acontecimiento de Pentecostés, que nos haga entender desde dentro esta fiesta que estamos celebrando, porque es una fiesta sumamente rica, plena de significados. Yo quisiera partir en esta reflexión mirando al universo creado. Es bueno contemplar el universo. Por ahí existen documentales sumamente hermosos que nos ilustran sobre el universo. Porque comprender la grandeza del universo es comprender la grandeza de Dios. Si miramos solo a nuestro sistema solar, vemos que la Tierra es un puntico que se pierde en la grandeza de ese sol inmenso. Y sin embargo está a la distancia exacta, a la inclinación exacta, con las protecciones debidas para que pueda obtener la temperatura justa y para que se pueda dar todo este ecosistema. Y si comparamos este sol nuestro, que es inmenso, con el mayor sol que existe en nuestra galaxia, es minúsculo. Y digo eso para entender la grandeza de Dios. A veces nos acostumbramos mucho a hablar de Dios que lo reducimos, ¿no?, a una nada. Pensar que el Dios en el cual creemos constituyó todo esto, todos los misterios que estudiamos en la geografía, en la matemática, en la ciencia, en la historia. Cuando yo entré aquí y vi este hermoso, precioso sagrario de adoración permanente, me conmoví. ¿Cómo es que este Dios inmenso, incontenible, se deja hacer prisionero en una hostia? Y entonces el mismo poder del Dios que usó para la creación del cosmos se condensa todo en una hostia, en este altar. Dios mío, es para estremecernos el pensar el misterio que se nos ha concedido celebrar. Es algo que nos supera infinitamente. Y bien, la Madre de Dios recibe ella por misterio divino, por designio divino, esta semilla del Verbo que se encarna en su seno. Ella, la contemplativa por excelencia, la que se sabe toda de Dios, la que aprecia su grandeza, en su humildad extrema recibe la visita del Divino Esposo, el Espíritu Santo, y encarna al Hijo de Dios. Pero es tal su caridad que ella se olvida de este don con tal de ir a servir a su prima Santa Isabel, a El Carim, y se pone en camino para ir a socorrer a Isabel, quien ya en su ancianidad también se le concede el milagro de un hijo, del encarnar al que va a ser el mayor de los hombres después de Jesucristo, el Bautista. Y María va presurosa.
Y entonces Lucas, en el capítulo 1, nos narra este encuentro maravilloso de Isabel y de María, las dos plenas del Espíritu Santo. Aunque Isabel concibe a un hijo bajo la realidad del pecado original, se encuentra ante el milagro de la fecundidad en la vejez y sabe que es Dios quien le ha concedido este don, tan ansiado por cualquier mujer israelita de ser madre. Y María Santísima, ella sí no conoció el pecado, plena del Espíritu, ya lleva en su seno el Verbo de Dios. Y entonces el Verbo de Dios la inspira a ser caritativa, encarna al Hijo de Dios y sale al encuentro, en este caso de su prima, para socorrerla. Va a amar, a servir. Y entonces en este encuentro, el solo hecho de estar presente María Santísima ante Isabel, las dos en estado interesante, en estado de embarazo, el niño que lleva a Isabel ya en el 6º mes, exulta, salta de gozo en el seno de Isabel. ¿Se imaginan ustedes cómo sería ese estremecimiento de Juan ante la presencia del Verbo encarnado? Y queda santificado de inmediato ante tal presencia. Y entonces Isabel se inclina. ¿Quién soy yo para que venga la madre de mi Señor? Esta es una afirmación fundamental. Isabel está haciendo una confesión de fe. ¿Quién soy yo para que venga la madre de mi Señor? Ella reconoce plenamente, por inspiración del Divino Espíritu, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Y por eso exclama, ¿quién soy yo? Reconoce su indignidad, su pequeñez, frente a semejante don. Es que María Santísima lleva en su ser al Verbo. E Isabel no podrá no confesar: en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y luego Isabel dice otra cosa muy importante: dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Es decir, si bien María recibe esta gracia, ella la ha aceptado por fe y solo por fe. Por eso es dichosa, porque creyó. Creyó en lo imposible. ¿Quién iba a imaginar que iba a recibir la visita del ángel y que le iba a proponer la maternidad divina? Nadie. Ella hubiera podido decir, no lo entiendo, no me corresponde. Sin embargo dijo, sí, que se haga en mí según tu palabra. Y por ese sí, por ese fiat, vendrán todas las bendiciones para la humanidad. Y entonces María Santísima, y esto es muy importante decirlo, inspirada por el Espíritu Santo, repite un cántico del Antiguo Testamento, el cántico de Ana. Ana también deseaba tener un hijo, y Ana se sentía muy triste, se burlaban las demás mujeres porque era una maldición no tenerlo, y lo suplica y promete entregarlo al servicio del Señor. Y exclama lo mismo que exclama María Santísima. Pero ¿qué sucede? María Santísima ya no proclama a Samuel, sino que proclama al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador. Lo que Ana anunció en el Antiguo Testamento ahora se cumple plenamente en la Santísima Virgen María. Y entonces este cántico toma su mayor belleza, es pleno del Espíritu. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Reconoce María Santísima, imagínense esta conmoción de la Madre al advertir la grandeza del Dios omnipotente, ilimitado, incomprensible, porque ha mirado la humillación de su esclava
Miren el contraste, la grandeza de Dios y la nada de María. Porque una esclava, en significado semita, es una que no tiene derechos, es una que está solo para servir, es una que no tiene ni siquiera identidad. Miró a la humillación de su esclava. ¿Qué soy yo como criatura frente al Creador? Me miró en mi realidad, en mi pobreza. Qué acto de humildad tan grande el de María Santísima. Reconoce su total pequeñez frente al misterio que se le concede. No obstante, sucede. El Señor, que es el omnipotente, se hace esclavo de la esclava. Ella confiesa su absoluta nada, y la nada será la condición para que el todo de Dios se pueda derramar en ella. Necesita este vaso. Por eso la proclamamos en la letanía lauretana: vaso espiritual, vaso de honor, vaso de insigne devoción. Es decir, es un vaso límpido que reconoce su nada, y el todo solo se puede derramar, todo en la nada. Y entonces Él se derrama en ella, y por eso ella dice: desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. No es un beneficio para mí. A partir de mí, su misericordia llega a todos para siempre, de generación en generación. ¡Qué profundidad! ¡Qué oración plena! Y entonces sabe que ella no puede nada sin el Señor, porque solo Él hace proezas con su brazo. Es el único que libera de los soberbios de corazón, que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, que a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Aquí nos está describiendo María Santísima cuál debe ser el camino espiritual del buen cristiano. Como ella, nosotros no debemos sino aceptar que sin el Señor somos nada, que lo necesitamos, que ninguna acción que no sea querida por Dios es buena, que el demonio es experto en confundirnos para hacernos protagonistas de novela, para robarle la gloria a Dios. Pero solo, dice ella, lo que Dios quiere es lo importante, y por eso se hace esclava. Y entonces nos dice que la santidad es la santidad de la humildad. Nos dice que somos de carne y hueso, que necesitamos del auxilio divino permanentemente, y que si no acudimos a Él, en un instante somos capaces de los peores pecados, de los mayores abismos. Y entonces se trata, como nos lo dice ella, de sentir nuestra pequeñez y de sentir la absoluta grandeza de Dios, grandeza amorosísima. Y entonces yo me debo perder como María Santísima en Él, en este océano inagotable de misericordia, y será Él en mí el que haga grandes obras. Es Él el que hace las obras en mí, no soy yo. Y cuando las hace Él sobre mi pobreza, yo mismo quedo aterrado de todo lo que Dios hace. Por eso se acuerda de su misericordia en favor de Abraham y de la descendencia eterna. Hoy la Madre del Señor nos invita a emprender este camino, el de los sencillos, el de los que reconocen que son amados gratuitamente del Señor. Y ella nos dice también que cuando creemos en el amor de Dios y creemos de veras como ella creyó en el amor de Dios, Dios también se estremece, Dios también se quebranta, Dios se da todo, como se dio todo a la Madre Santísima. ¿Cuál no sería la gloria que la Madre causó en el cielo de la confianza en el amor de Dios, que Dios no pudo evitar encarnarse, llegar a su seno? Quiere decir que la vida cristiana es una vida para enamorados, para contemplar el amor de Dios, vivir en el amor de Dios, existir en el amor de Dios y nada más. Y lo demás viene por añadidura.
De eso se trata. A veces nos dicen que tenemos que ser santos, pero no sabemos por qué. Solo es santo el que es enamorado del amor, el que se mueve en el amor, el que se mueve en el Espíritu. Como el Espíritu se movió en María, la enamoró, la desposó y le dio la semilla del Verbo. También en nosotros, cuando creemos en el amor de Dios como María Santísima, he ahí que sucede lo de Isabel. También se encarna el Hijo de Dios en nosotros y nuestra vida cambia y nuestra vida es santa. No porque busquemos la santidad viene por añadidura, sino porque buscamos al Santo de los Santos, al que es el amor puro y santo. Hoy entonces es un día de gozo, porque la Madre de Dios, y como lo dice Isabel, nos anuncia el acontecimiento único, insuperable de la encarnación de Jesucristo. Diríamos que ya Juan el Bautista, en los labios de Isabel, hace el primer anuncio que prepara la venida del Señor. Por eso, al cerrar el mes de mayo, inclinémonos ante este misterio y dejemos que la Madre también modele en nuestros corazones para que en ellos se cumpla también la encarnación del Hijo de Dios. Amén.